Urgente. Bien, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha regresado a Venezuela, precisamente aterrizado en el aeropuerto de Maiquetía, en La Guaira. Tenemos imágenes a esta hora de lo que ha ocurrido hace solamente algunos momentos atrás. A ver si podemos tener acceso a ese audio, ¿no?, que llega a esta hora desde el aeropuerto de Maiquetía, en La Guaira, a una media hora más o menos de la ciudad de Caracas. El encargado de Venezuela llega el día de hoy acá. Tratemos nosotros de pasar a seguir logrando el cese de información. Aquí estamos, Venezuela, aquí estamos. Sabemos los riesgos, todos sabemos los riesgos de hacer política, de ejercer libertades sindicales, pero aquí estamos. Vamos a pararnos. Se le pregunta, ¿no?, por los riesgos de reingreso. Se pensó en algún momento que el régimen podía o impedir el ingreso y dejarlo en el exilio por alguna razón, algún resquicio, o detenerlo, ¿no? Había un riesgo de aquello, pero finalmente... Pero algo que no está totalmente zanjado, él acaba de aterrizar. Claro, pero vemos que al menos ha podido ingresar, y en el otro lado de la pantalla ustedes ven la congregación que hay en el sector de las Mercedes, ahí en Caracas, donde se está esperando la presencia de Juan Guaidó, que probablemente se va a ir directamente, debería llegar en unos 40, 50 minutos más desde La Guaira hasta esa zona de Caracas. A ver, escuchemos. ¿Cree que va a aumentar ese apoyo a su... Sin duda alguna. Viene y vamos a lograr. Viene, ahí estábamos escuchando entonces parte de las palabras del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aterrizando recientemente hasta ese país después de permanecer aproximadamente 10 días fuera de Venezuela en una especie de gira improvisada por distintos países. Y ahí está la marcha, además, organizada con un escenario en donde también debería hablar el presidente encargado. Vamos a escuchar también parte de ese audio. Para todos los venezolanos que no descansamos, para todos ellos, hoy el mensaje es muy claro. Venezuela unida jamás será vencida. Venezuela unida jamás será vencida. Venezuela unida jamás será vencida. Bien, pues ahí está la manifestación en Caracas. Ahora, el régimen de Maduro tampoco tenía muchas alternativas, ¿eh? La verdad es que lo había anticipado el propio Guaidó a través de su cuenta de Twitter. Mira, ahí está su mujer, Fabiana Rosales, que está justamente detrás. Claro, él temía también por la seguridad de su familia que permanecía al interior de... Lo decía Guaidó, si a mí me detienen o pasa algo conmigo o mi familia, la verdad es que hay un plan de acción. Hay un plan de acción. No entró en detalles, pero uno podía interpretar de que había, digamos, una intención ahí de señalar de que efectivamente la coalición que lo apoya a nivel internacional está dispuesta a usar la fuerza. Pero luego vino el asesor de seguridad del gobierno del presidente Donald Trump, John Bolton, que ha sido tremendamente duro con el régimen de Maduro, y reafirmó que Estados Unidos está dispuesto a una respuesta firme y muy dura si es que efectivamente Juan Guaidó sufre algún tipo de inconveniente, si es detenido, si es apresado y si su integridad o la de su familia se ve en peligro. Ahí podemos visualizar el Twitter, ¿sí?, de Juan Guaidó hace solamente algunos momentos. Dice lo siguiente: ya en nuestra tierra amada, signo de exclamación. Venezuela, acabamos de pasar migración y nos movilizamos a donde está nuestro pueblo, esto en el sector de las Mercedes. Bueno, y utilizando además la primera estrategia que se barajaba, que él llegara directamente en un vuelo hasta el aeropuerto y fuera blindado por embajadores, representantes de países que han apoyado además al presidente encargado. Una manera también de dar este respaldo internacional, porque recordemos que él había salido ya días atrás para hacer ingreso de esta ayuda humanitaria, un intento fallido que terminó en una situación también bien compleja en la frontera con Colombia. Se demoró cerca de 42 horas de salir de Caracas. Lo hizo por rutas improvisadas, con ayuda incluso de militares en la frontera de Colombia. Así es que también se pensó en alguna oportunidad que él podría regresar de la misma manera, pero lo hizo como presidente. Estuvo en Colombia, estuvo en Brasil, estuvo en Paraguay con Abdo Benítez y, claro, con Lenín Moreno en Ecuador. Lenín Moreno, que ahí hay un gobierno interesante, porque es un gobierno de línea de corte centroizquierdista que de todas maneras está aliado, ¿no?, con Guaidó y ha reconocido su presidencia. Yo creo que básicamente el
gobierno de Nicolás Maduro no tiene mucha alternativa, no tiene mucha radio de acción. Sabe que cualquier acción en contra de Guaidó puede ser la justificación para una intervención con el uso de la fuerza y que puede haber una provocación detrás de todo esto. Entonces lo más probable, y de hecho durante el fin de semana muchos creen que Maduro estuvo reunido con Jorge Arreaza y con Delcy Rodríguez y con la propia Celia Flores, tratando de desarrollar un plan y una estrategia de su propio gobierno frente a la presidencia interina y transitoria de Guaidó. Claro, vamos a ver cuál será el plan de acción de aquí en adelante, porque si es que él no es... La inacción. Claro, porque si no para es tratar de debilitar el movimiento. Claro. Pero el presidente Nicolás Maduro había dicho que él debía enfrentar a la justicia y respetar la orden de la justicia. Recordar que el Tribunal Supremo de Justicia había decretado este arraigo nacional, al cual él desobedeció, y por esa misma razón él podría ser detenido incluso en las próximas horas. El gobierno de Maduro sabe que está en una posición muy vulnerable, que está en una posición muy delicada, que está en una etapa que podría causar su descomposición y colapso final. Si tú tomas en cuenta, Priscila, la suerte que ha tenido Leopoldo López, Freddy Guevara, Antonio Ledesma, te das cuenta que ellos fueron por mucho menos que esto, detenidos, perseguidos, hostigados. Entonces, si Guaidó ha llegado tan lejos sin que Maduro haya hecho absolutamente nada para evitarlo, quiere decir que la estrategia de Maduro es apelar al desgaste del movimiento. Claro. Que finalmente la movilización en la calle se desgaste por sí misma y termine no pasando nada. Por lo tanto, la acción de Maduro es la inacción, es el único camino que tiene. La estrategia de la oposición en cuanto a las manifestaciones ha cambiado en relación a lo que se vivía, por ejemplo, en el año 2017, en donde era día tras día y finalmente así se desgastó. Ahora se ha concentrado en grandes llamados, en hacerlo de manera probablemente más espaciada para que las personas asuman este rol y salgan a las calles a insistir en que deje el poder Nicolás Maduro. Veíamos también ahí en imagen dividida qué es lo que ocurre con esta manifestación masiva que se había realizado este llamado cerca de las 11 de la mañana. El sector de las Mercedes. Exactamente. Quien estaba hablando es Juan Andrés Mejía, él es coordinador político de Voluntad Popular. Claro, que es del mismo partido de Juan. El sector de las Mercedes es un sector que solía ser muy acomodado, de clase media, donde hay algo de hoteles, algo de comercio, y al final de una gran avenida, donde hay varios edificios de oficina, se ubica, digamos, el escenario que ustedes están viendo, que es tradicionalmente el lugar donde se reúne la oposición. Siendo un sector no popular, el barrio de las Mercedes no es un sector popular. Los sectores populares de Caracas generalmente están en altura, pero de todas maneras no es un lugar donde se ha reunido Juan Guaidó con sus seguidores, con la oposición, tratando de buscar alguna alternativa. Ahora, el espacio del diálogo, porque mucho se ha hablado de que la única salida es de diálogo. Bueno, todos quieren el diálogo, pero nadie dialoga. Los puentes de la oposición y el gobierno están absolutamente cortados y el gobierno de Maduro y el gobierno de Guaidó se están dando la espalda. Por lo tanto, desde ese punto de vista, pareciera que o se necesita un mediador urgente, algún tipo de mediador que acerque ambas posiciones para evitar efectivamente el uso de la violencia, o finalmente esta historia lamentablemente va a terminar con una cuota de violencia, porque no es posible establecer un diálogo cuando ni una de las dos partes están ni siquiera con ánimo de dialogar. Que era en parte también la estrategia de aquellos países que se mantuvieron en una posición neutra para ser ellos también en parte mediadores ante la posibilidad de que ambas partes pudiesen dialogar. Ahora qué importante es escuchar a Guaidó de regreso, porque ya se habla de una segunda etapa. Lo primero era el ingreso de esta ayuda humanitaria que falló. ¿Qué es lo que viene de aquí en adelante? Porque también se bajan las expectativas de aquellas personas que esperan que esto ocurra lo más pronto posible. Bueno, esto pasó en 2017, tú lo decías muy bien, la oposición tuvo no a este nivel, nunca la oposición había llegado tan lejos. Claro, y a él lo acusan de usurpación de poder, por eso también el arraigo nacional. Exacto, pero de todas maneras en 2017 hubo también altas expectativas, la gente salió a la calle, en fin, y finalmente se termina desgastando el movimiento y hay una frustración colectiva, ¿no?, en relación a que no hay cambios concretos. La verdad es que la mediación de México parecía interesante. En algún momento López Obrador, yo recuerdo cuando estuvo en México, pasó por ahí el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y ahí el presidente López Obrador dijo: yo no voy a intervenir, pero sí estamos dispuestos a colaborar. Quizás una mediación
de Uruguay, estoy pensando en países que podrían establecer algún tipo de diálogo. Quienes organizaron esta especie de grupo de contacto en su momento para llegar también O sea, reeditar un poco las conversaciones de República Dominicana. Lo que ocurre es que cuando tú planteas el tema del diálogo con la oposición y con el gobierno ha dicho que sí. De hecho, Maduro ha dicho, estoy dispuesto a adelantar las legislativas. ¿Recuerdas tú? Sí, solo las legislativas. Entonces, pero la oposición está muy firme en defender que el diálogo solamente es posible si la carta de las elecciones libres está sobre la mesa. Sí, lo que pasa es que la oposición dice que, claro, estaría dispuesto Nicolás Maduro a establecer algún tipo de diálogo, pero finalmente seguiría ganando tiempo, que es lo que ha hecho hasta ahora. Si comienzan una mesa de trabajo, una mesa de diálogo, es muy probable que eso tarde también varios meses, años, o incluso lo deje a él terminar sus años de gobierno. Ahora, independiente de la situación política y que uno puede entrar a hacer una serie de análisis, de buscar quiénes son los responsables, cuál es el verdadero culpable de la situación venezolana, si exclusivamente Maduro, si Estados Unidos, si empresarios que están acaparando alimentos. Lo cierto es que el pueblo tiene hambre y eso no es un montaje. Y es lo que no reconoce Nicolás Maduro. ¿Por qué? Bueno, podríamos hacer un análisis que nos tomaría todo el noticiero, pero la verdad es que el pueblo venezolano hoy día tiene hambre. No es difícil para nada buscar y encontrar personas que no tienen otra alternativa que abastecerse de la basura. Hoy día los puntos de comercio no abren, o si abren no tienen que ofrecer para vender, y si ofrecen para vender es imposible comprar porque la devaluación de la moneda está en caída libre. Por lo tanto, es un país que en términos de gestión está absolutamente fuera de control. Ahora, podríamos decir, sí, es que la culpa es del embargo, es que la culpa es del bloqueo, es que la culpa es un sabotaje. Mira, eso viene en una segunda etapa, pero lo primero es lograr solucionar los problemas de millones de venezolanos. Sí. Vamos a revisar imágenes que son de minutos previos a que él aterrizara precisamente en el aeropuerto de Caracas. Escuchemos. Democracia, nuestra libertad al servicio de nuestro país. Dios me lo bendiga. Y les pregunto algo, ¿se puede o no se puede? Bueno, lo hizo en un avión comercial. Se había especulado muchísimo respecto a que él iba a entrar de forma clandestina, por un paso fronterizo no habilitado, y finalmente lo hace de esta manera. Ahí está su mujer, que es una mujer muy joven, además muy simpática. Nosotros pudimos conversar con ella, la entrevistamos cuando estuvimos en Caracas. Él siempre está acompañado por ella y por su mamá, que también ha estado muy al lado de él desde que él asumió la presidencia de la Asamblea Nacional. La verdad es que, como te decía, las posibilidades de efectivamente tomarlo preso, impedirle el ingreso, Maduro sabe que no tiene mucha alternativa y que cualquier situación puede terminar en una suerte de espiral fuera de control. Por lo tanto, es muy sensato desde un punto de vista político lo que estamos viendo, el no actuar, el permitir que esto se desarrolle y hasta donde llegue, porque efectivamente hoy día, y hay que decirlo así, y si uno revisa las declaraciones de John Bolton y de otros miembros también del gobierno de Donald Trump, lo han dicho, ¿no? Todas las acciones, incluyendo la fuerza, están sobre la mesa en el caso venezolano desde un punto de vista de Washington. Y para eso, Nicolás Maduro tendría que ser muy paciente y no dejarse provocar por esto, porque finalmente la llegada de él en un avión comercial hasta el aeropuerto de Caracas podría ser un tipo de provocación, porque él no llega de manera clandestina, sino llega también en su calidad y haciendo uso de su calidad de presidente encargado. Por eso habla también de la profunda debilidad de la cual es víctima hoy día la dictadura de Nicolás Maduro. Bien, pues vamos a permanecer con esta información. Exacto, vamos a permanecer con esto durante el noticiero, pero también tenemos que volver al país para revisar otros temas.